Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Aula F, a quienes nos escuchan en Spotify. Nos emociona enormemente compartirles que también estaremos estrenando formato en nuestro canal de YouTube con nuestros video podcasts, cargado de temáticas que te ayudarán a enfrentar y a lograr cada una de las metas que te propongas. Hoy, en compañía de Elmer, hablaremos del futuro, una conversación casi predictiva, en donde hablaremos de las consecuencias de prepararnos bien. Y recuerda, si tienes una meta y quieres conquistarla, la única opción es prepararse. Mi nombre es Elmer Silva, soy diseñador gráfico y vamos a estar hablando un poquito acerca del futuro. Cuando nos pensamos en este tema para este episodio, que se llama El futuro, ¿qué te espera si te preparas bien? Empezamos a considerar varias variables, valga la redundancia, o varios escenarios. Uno de ellos es el futuro y es, ¿qué es el futuro para mí? ¿Sí? Si bien significar o resignificar lo que es el futuro y todo lo que hemos visto con respecto al tema, pues se nos vuelve acá una conversación muy densa, sí es importante tener algo muy claro y es qué es lo que yo quiero que pase con mi futuro, ¿sí? Y eso lo puedo anticipar, yo lo puedo pensar, puedo tener claro dentro de lo que va a pasar en un corto plazo o mediano plazo, qué es lo que quiero y cómo quiero que pase. Me puedo anticipar a eso, pero solamente si tengo un objetivo claro, una meta clara. Entonces, muchas veces vamos por la vida sin saber qué vamos a hacer o inclusive por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y nos pasa, yo cómo me preparo para, si yo tengo una meta de llegar a algún lugar, ¿cómo hago para llegar allí? Lo primero que hacemos es buscar, si es un lugar en específico, buscamos en un mapa, miramos cuánto nos demoramos, qué transporte debo coger, cómo llego más rápido, de pronto cuánto dinero necesito, si me voy a encontrar con alguien, programo mi tiempo, etcétera, etcétera. Cuando yo hago eso, estoy, digamos que trabajando en un proceso en el cual se me va a facilitar a mí lo que va a pasar en mi futuro. Ahora, pensemos en esto. Si yo tengo claro qué es lo que quiero con mi preparación, si yo tengo claro qué es lo que quiero con mi futuro académico, si yo tengo claro o no lo tengo claro, pero busco la claridad sobre la carrera que quiero estudiar, la que me apasiona, el camino que quiero transitar en mi futuro académico, entonces yo voy a poder anticiparme un poco a lo que puede pasar en ese futuro, solamente con una opción, y es con la preparación. Si yo no me preparo, si yo no miro todas las aristas, todas las variables que pueda tener el camino que yo voy a coger para llegar a esa meta, pues posiblemente llegue a rastras, o llegue cansado, o ni siquiera llegue, ¿sí? O simplemente en la mitad del camino me quede, me frustre, no sea capaz y me quede en la mitad, ¿cierto? Por no anticipar, por no prepararme a lo que puede suceder. Entonces es supremamente importante que tengamos una meta clara cuando vamos a hablar de nuestro futuro. No hablemos del futuro en la vida en específico, pues así como tan general, ¿sí? Hablemos de una sola cosa, tracémonos una sola meta. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un objetivo claro? Es que la brecha que hay entre mi presente y la meta a la que quiero llegar se va a acortar un montón. Esa brecha genera demasiadas emociones. Y una de ellas es la ansiedad. Entonces la ansiedad se reduce cuando yo tengo claro el camino que voy a llegar y cuáles son los pasos que necesito recorrer para llegar a esa meta. En ese momento, todo lo que va a pasar alrededor de lo que me genera mi ansiedad se va a empezar a reducir. ¿Por qué se empieza a reducir? Porque empezás a caminar paso por paso para llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? ¿Por qué quiero llegar a donde quiero llegar? ¿Por qué quiero estudiar la carrera que quiero estudiar? ¿Qué necesito para poder llegar a la meta de esa carrera a la que quiero estudiar? Teniendo claro lo que necesito para poder llegar a la meta y cumplir ese objetivo, debo empezar a generar acciones para llegar a eso. Nosotros en Formarte decimos, o te queremos compartir más bien, que la única opción para lograr algo en la vida es prepararse. Y si hablamos del futuro académico más todavía, la única opción para pasar a la universidad, la única opción
para estudiar esa carrera que yo quiero, la única opción para alcanzar un alto puntaje en el ICFES es prepararse. Porque podemos hacerlo con una preparación muy básica o podemos hacerlo esperando que la suerte nos acompañe, que el azar haga su jugada, que pase un milagro para poder tener los resultados que queremos tener, pero eso no va a ser suficiente. La preparación es el único camino que va a hacer que tú, desde tu conocimiento, desde tu forma de aprender, de ver el mundo, desde la forma de relacionarse, desde la forma de relacionarse con la prueba, con los exámenes, con los retos. Y cuando hablamos de preparación, no hablamos únicamente de repasar ejercicios o estudiar, no sé, las cosas en las que siento que estoy mal. Debe haber una preparación que va más allá de eso. Debe haber una preparación física, debe haber una preparación mental, debe haber una preparación de conciencia, de apertura hacia lo que quiero. Y va a funcionar más si tú lo relacionas con la meta en la cual estás transitando. Entonces, si tienes la meta clara y entiendes que la preparación tiene que ser óptima, y cuando hablamos de óptima, hablamos de abarcar todos estos escenarios que les estoy contando, van a estar más cerca de cumplir esa meta, de tener el objetivo que se están trazando. Y la brecha entre el presente y ese futuro va a reducirse, la incertidumbre se va a mermar, la ansiedad se va a mermar, y se van a sentir mejor preparados para la prueba que van a presentar o para el reto que van a asumir. Entonces, ¿qué es la preparación? Si empezamos y venimos desglosando, hablamos un poquito del futuro, hablamos un poquito acerca de la preparación, porque nos pueden decir, sí, no, prepárate y haz estos ejercicios y mírate estos videos y ya con eso tenés, y posiblemente no, ¿cierto? La preparación para nosotros es todo aquello que tú necesitas hacer para no fracasar en el camino a la victoria. ¿Y qué es todo esto que necesitas hacer para no fracasar? Todo lo que tú consideres que puede ayudar a que tu cuerpo, a que tu mente, a que tu conciencia estén conectados para que en ese momento en el que estás presentando tu prueba, enfrentándote a tu reto, pues tengas el resultado que quieres, que es la victoria, ¿sí? Si nos ponemos a mirar algunos ejemplos en el mundo, los grandes atletas se preparan cientos de horas para competir 19 segundos, para competir 30 segundos, y ese es su momento de victoria. Y para poder llegar ahí, para poder hacerlo, o sea, no hay una segunda oportunidad, es solamente una. Y para poder hacerlo, tienen que prepararse mucho tiempo, tienen que prepararse cientos de horas, preparar su cuerpo, preparar su mente, tener hábitos, crear sus propios hábitos, trabajar con metodologías, tener entrenadores, y no es solamente un entrenador físico, entrenadores mentales, coaches, personas que los ayudan a enfrentar esa situación desde todas las aristas posibles, desde todos los aspectos posibles. Entonces eso es fundamental e importante. Los astronautas, por ejemplo, deben prepararse mucho tiempo, muchos años, para poder tener o llegar al objetivo de estar en el espacio, el tiempo que tengan que estar, pero es una preparación de muchísimo tiempo, o sea, no paran de prepararse en todos los ámbitos académicos, físicos, psicológicos, ¿sí? Entonces no podemos pretender que si nuestra prueba, nuestro reto es pequeño o grande, que eso es muy relativo, depende de cómo yo lo vea, la preparación tenga que ser mucha o poca. Siempre tiene que ser una preparación estratégica, y la preparación estratégica se da conociendo cuál es la meta a la que quiero llegar, ¿cierto? Si la conozco, entonces puedo saber exactamente qué debo hacer para prepararme, y si no sé, puedo preguntar. ¿Cómo yo puedo lograr una preparación exitosa para que me vaya bien en mi futuro? Hay varias cosas que queremos compartirles. Una de ellas es que consideramos que una de las cosas fundamentales que debe pasar en ti para poder tener una preparación exitosa es que haya una motivación, ¿sí? Que tengas una motivación con respecto a lo que vas a hacer, al camino que vas a recorrer, ¿sí? Y esa motivación pues viene también como con pensamientos positivos, ¿sí? Y esos pensamientos positivos vienen de dejar a un lado, o de pensar más bien en el lado en el que te ves victorioso, en el que te ves logrando la meta, en el que te ves pasando a la universidad, en el que te ves enfrentando el reto, corriendo el riesgo. Porque cuando estamos en ese proceso aparecen otros pensamientos que son negativos, que lo que van a hacer es que nos van a hundir y nos van a decir: usted no es capaz con lo que va a hacer, le va a quedar grande,
eso no es para usted, hay otros que lo hacen mejor, hay otros más buenos. Y empiezan a aparecer todos esos pensamientos que lo que hacen es que nos van a hundir un poco más y va a ser más difícil, vamos a sentir que nuestra preparación no va a ser óptima, no nos vamos a sentir seguros, no vamos a sentir que vamos a poder lograr esa meta. Entonces es importante que esa motivación esté acompañada de pensamientos positivos y preguntarse por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Muchas veces vamos por la vida como sin saber por qué hacemos lo que hacemos, dando pasos de pronto sin sentido o recorriendo caminos muy largos cuando pueden ser más cortos, teniendo claridad sobre muchas cosas. Y es como, yo por qué estoy haciendo esto, yo para qué me quiero presentar a esa carrera, yo por qué quiero estar en esa universidad, ¿sí? ¿Para qué me va a servir lo que voy a hacer? Y si tengo eso claro, pues va a haber mayor motivación, porque te estás dando respuestas a preguntas que pueden ser muy simples, pero son demasiado poderosas. Entonces, ¿qué tan importante es lo que estás haciendo? ¿Qué tan importante es para ti la meta que te propusiste? Para que no la vayas a dejar a la mitad, para que no vayas a abandonar esa meta. Así estés cansado, cansada, así haya un poco de frustración, así sientas que no lo vas a lograr, no la puedes abandonar si es importante para ti o si tienes clara ese concepto de importancia. Entonces lo primero es la motivación. Lo segundo es la anticipación, que de esta anticipación vamos a hablar en otro podcast más adelante y está muy interesante. Y es ir un paso adelante, ¿sí? ¿Cómo es ir un paso adelante? Es empezar a pensar que si yo tengo esa meta clara, si tengo mi motivación a full, pues entonces puedo empezar a investigar un poco más, a ir un paso más adelante para poder estar, digamos que un poco más tranquilo en el proceso que voy a recorrer, para que el tiempo no me apremie, para que el tiempo no me acose, ¿sí? Entonces, anticiparse es una muy buena opción. También te permite corregir o aprender otras cosas antes del tiempo o de lo que necesitas hacer. Entonces, la anticipación es fundamental. La tercera es la curiosidad. Y la curiosidad, digamos que es un factor fundamental importante. Se relaciona mucho con la anticipación. ¿Por qué? Porque la curiosidad te permite preguntar, te permite explorar, te permite buscar otras alternativas, te permite preguntarte por cosas que quizás no tenías presente que te podías preguntar, que te puedan llevar a solucionar cosas de una forma más sencilla, más rápida. Te permite andar por todo el sistema académico y unir cosas, modalidades, materias, temas, para que te sea más fácil tu aprendizaje. La curiosidad te permite preguntarle o exprimirle el conocimiento a tu profesor, a la persona con la que tú estás y de la que estás aprendiendo. Si no tenemos la curiosidad activada, va a ser muy difícil anticiparnos porque no vamos a ver lo que no hemos visto o lo que no nos han enseñado. Entonces es importante que esa curiosidad aparezca. Que me pueda anticipar y que tenga una motivación clara. El cuarto componente es la pasión. Y cuando hablamos de pasión, buscamos que comprendas que es conectarse desde adentro, ¿sí? Desde eso que hace que te salga fuego del cuerpo, ¿sí? Cuando tú estás pensando en algo que quieres hacer y se te va el tiempo, no te das cuenta, ahí estás apasionado. Cuando tocas el fondo de lo que quieres, cuando encuentras razones verdaderas para hacer lo que vas a hacer. Entonces, si tienes un componente de pasión, va a ser más fácil no perder el camino, porque la pasión nos hace enfocarnos. Entonces es importante buscar eso, y si no la tenemos, empezar a revisar, a preguntarnos acerca de cómo hago yo esto, por qué me gusta esto que estoy haciendo, el camino que estoy recorriendo, ¿sí? Entonces es importante que miremos un poquito hacia adentro y traigamos esa pasión por lo que estamos haciendo. El siguiente componente es la planificación. Lo que no se planifica, lo que no se planea, posiblemente se puede quedar a la mitad. Posiblemente puede ser más difícil recorrer el camino si no tenemos una planeación clara. Posiblemente sea más complejo llegar a la meta si no sé cuánto tiempo necesito para X o Y cosas, qué materiales necesito para hacer lo que voy a hacer, qué transporte debo coger, a qué horas debo llegar, con qué debo ir, ¿sí? Es importante planear eso. Y también desde lo básico, que muchas veces se nos queda y se nos olvida.
una planeación de tu día, cuánto tiempo necesitas para estudiar, depende de la carrera que te vas a presentar o el proceso que vayas a realizar, cuántas cosas necesitas hacer para poderlo lograr, y también súper importante, con cuánto me puedo comprometer yo para poder lograr esa meta, porque muchas veces nos pasa con el tema de la planificación que se nos complejiza mucho, y es porque nos cargamos de cosas, entonces llegamos al sobrecompromiso, nos comprometemos tanto y no nos damos cuenta. Es tan fácil comprometerse como que cuando te dicen, hey, ¿me ayudas con esto? Claro que sí, ahorita te ayudo. Ya ahí te estás comprometiendo, estás dando tu palabra, pero no estás teniendo en cuenta que no tienes un espacio para eso y solamente lo quieres hacer de buena gente, de parchado, te parece bacano, o simplemente estás diciéndole que sí a todo lo que está pasando por ahí y no te acuerdas que tienes que sacar 2, 3, 4 horas de estudio, que tienes que ver un video, que debes hacer un curso, que debes montar la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que planees y planifiques bien tu tiempo, sepas qué horas del día vas a dedicar para cada cosa y no te sobrecomprometas demasiado para poder lograrlo. De lo contrario van a aparecer estrés, frustración, van a aparecer emociones no tan chéveres que te van a llevar a aparecer la ansiedad también y te van a llevar a decir, no lo puedo lograr, tengo tantas cosas que no me da, y perdemos el foco. Y es importante eso, la planeación es importante para no perder el foco. Otro factor importante, la retroalimentación. ¿Por qué es importante? Porque nos hemos dado cuenta que aprendemos más pues cuando le enseñamos a alguien lo que aprendemos. Es un método de enseñanza, es un método de aprendizaje. Cuando le explicas a alguien lo que aprendiste, te vas a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal estás, en qué necesitas mejorar. Y si pides una retroalimentación a esa persona, pues muy posiblemente te van a decir en qué estás fallando, si te entendieron, si no te entendieron, y tú vas a empezar inclusive a darte cuenta por ti mismo qué es lo que te hace falta, dónde necesitas ajustar el aprendizaje que estás teniendo, lo que estás repasando, lo que estás aprendiendo. Y ahí es muy importante que seas muy crítico y que seas muy crítica contigo mismo. ¿Por qué? Porque si hay algo que está fallando, hay algo que hace falta, debes ir a la fuente, debes ir a ese lugar y traerlo, ¿sí? No es como, yo eso ya me lo sé, entonces no es necesario o me parece muy fácil. Pero si detectas falencias, por más simples que sean, es importante que vayas y las revises, ¿sí? Por eso es importante la retroalimentación. Y te devuelves un poco. Puedes devolverte a la curiosidad y puedes empezar, ok, no lo aprendí acá donde vi este video, no lo vi en clase, ¿sí? No me lo enseñó el profesor, pero lo puedo buscar en una plataforma, puedo preguntarle a alguien más, puedo estar en un foro, puedo buscar estratégicamente en Google la información que necesite, puedo buscar otro tipo de videos, puedo buscar la información llegando por otro lado. Si tienes tu curiosidad activa, lo vas a poder lograr. Entonces, con estos componentes vas a poder tener una preparación más clara, vas a poder prepararte mejor, vas a sentirte mejor en el camino hacia esa meta que quieres lograr. No va a ser tan tormentoso porque estás trabajando en eso. Y todos esos componentes que te estamos proponiendo, que te estamos mostrando el día de hoy, te van a llevar a tener una preparación exitosa. Eso es la preparación. Todo lo que necesitas hacer para no fracasar en el camino hacia la victoria, ¿sí? Tenlo presente, tenlo muy muy presente. Lo que puedes lograr si te preparas es algo grandísimo y quizás no te lo imagines y puede ser hasta un poquito sencillo de hablarlo, y es cuando tú te preparas vas a ver lo imposible posible, y ahí estamos cerrando una brecha muy grande. Cuando ves lo imposible posible, estás dando pasos de gigante para poder lograr ese objetivo, ¿cierto? Cuando te preparas adquieres habilidades, y al adquirir habilidades va a crecer tu seguridad frente a lo que estás haciendo, frente a la meta que te estás trazando, al camino que estás recorriendo. Vas a sentirte que puedes con los retos, vas a sentir que puedes arriesgarte, o sea, vas a sentir que existen posibilidades, porque has recorrido un camino de preparación que te va a llevar a ese lugar. Vas a sentir que puedes ganar, entonces se incrementa mucho el creer en sí mismo, el creer en ti, en la seguridad en ti mismo. La autoestima empieza a crecer un poco también cuando yo me enfrento a la vida, cuando me enfrento a retos, preparándome
porque voy a tener mayor seguridad, estoy dejando que entre conocimiento, estoy abriéndome al mundo, estoy cambiando de perspectivas, estoy viendo las cosas desde otro punto de vista, estoy abriéndome a la curiosidad para poder entender las cosas desde otro lugar, estoy inyectándole pasión a mi vida. Entonces empiezan a aparecer, digamos que un montón de posibilidades que me van a ir acercando al sí, me van a ir acercando a la victoria, me van a ir acercando al logro, a la meta, ¿sí? La escalada no va a ser tan tormentosa que cuando no me preparo. Por eso cuando llegamos a un examen, y normalmente nos pasa en el colegio, llegamos al examen, no estudiamos, y pues lo primero que vamos a pensar es, esto no lo vamos a pasar, pues es claro, no tengo nada para poder pasar este examen. Versus cuando tú vienes con una preparación óptima, cuando tu cuerpo sabe que estás preparado, inclusive la forma en la que te enfrentas a la vida o al examen o a la prueba, desde tu parte corporal, emocional, con la seguridad, vas a lograrlo, ¿sí? Entonces, los beneficios de una preparación, de una buena preparación, es que al final del ejercicio vas a poder creer tanto en ti mismo que vas a ser invencible, que esa victoria a la que estamos hablando al principio no va a tener fracasos, que vas a poder llegar a esa meta y la vas a poder cumplir. Y si no llegas a cumplirla en ese momento, vas a estar claro en que puedes volverlo a hacer, en que lo puedes volver a intentar, en que puedes correr riesgos varias veces, no solamente una vez. Sí, las posibilidades muchas veces no son de un solo intento, son de varios intentos, porque estamos en un proceso de aprendizaje y necesitamos, valga la redundancia, aprender. Y cuando estamos aprendiendo hay que equivocarnos, cuando estamos aprendiendo hay que reconocer que no sabemos todo, cuando estamos aprendiendo hay que reconocer que puede haber un poco de frustración porque nos puede costar llegar a la meta, pero tenemos que estar conscientes de que sí se puede lograr, de que sí es posible y que la única opción para poder llegar allí es prepararse. Y esta es toda la información que queríamos traerles el día de hoy con respecto a la preparación. Recuerden que este es nuestro primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Aula F, cómo pasar a la U en formarte. Los invitamos a que sigan conectados por Spotify y ya que estamos estrenando este formato en video podcast por YouTube, para que estén enterados de todo lo que tiene que ver acerca de la preparación. Es importante que lo tengan muy presente. Para nosotros es un placer enorme traerles esta información y los capítulos les aseguro que van a estar muy bien hechos para que ustedes tengan toda la información necesaria con respecto a lo que es una buena preparación. Recuerden, la única opción para pasar a la universidad, obtener un alto puntaje en el ICFES y estudiar la carrera que te apasiona es prepararse. Nos vemos en la próxima. Chao.